pero no sé bien cómo usar. Bien, Así perfecto. que, Entonces te voy a ir pidiendo que vos, Anaí, y todos los que estén en la misma condición de Anaí, vayan tratando de ingresar al link. Lo voy a ok, compartir ahora en WhatsApp, bueno, así se pueden ir dale. sumando a ese SharePoint. Bueno, no es un SharePoint, es una hoja de cálculo de Google. Bien, ¿el programa que te bajaste es Sotero o te bajaste otro programa? Sí, el mismo, ese. Sotero, bien. Ujú. Sotero sirve para cuando van leyendo y van generando su propia bitácora, la vayan registrando para después poder usarlas como citas en el trabajo final. Es muy útil para los que escriben normalmente y lo que habíamos comentado en la clase anterior es que las personas que les guste o que tengan en el futuro ganas de a seguir estudiando, es una herramienta que se usa mucho para poder ir avalando lo que uno va queriendo decir científicamente. Ujú. ¿Sí? Sí, incluso yo no la conocía y estuve ahí googleando más o menos cómo Ujú. se utilizaba, no le agarré la mano todavía. Yo estoy escribiendo mi tesina de grado, yo soy estudiante de la licenciatura de Trabajo Social, así que Ok. cuando, más o menos con lo que explicaron en el archivo que mandaron por WhatsApp, me reinteresó, pero bueno, todavía no le agarré la mano, por eso decía que sí. No es 2 más 2, pero con un poco de tiempo y dedicación uno puede aprender. Hay muchos videitos en YouTube también. Y también lo pueden instalar como extensión en el navegador. Entonces, si ven algo que les gusta, que están queriendo registrar la página web o lo que sea, también ponen directamente que lo quieren guardar en Sotero y lo hace automáticamente. Eso por el lado de la bibliografía. Por el lado de la escritura. Había dos programitas, uno que se llama Obsidian, que es online, y otro que se llama Settle, que es un software de escritorio de origen alemán, que es bastante más complejo. Eso sirve más que nada para escribir trabajos de posgrado, maestrías o doctorados. Pero bueno, es lindo vivir la experiencia para que vayan viendo cómo se van enlazando los links y los archivos. Entonces, si uno actualiza algo en Sotero, también va a estar actualizado en Settler y al revés. Pero bueno, son cosas que por ahí nunca se entera nadie hasta que les toca hacer un trabajo final de esas características o una tesis o algo, un escrito de posgrado. Entonces, nosotros con Rubén somos partidarios de que lo conozcan. No estamos pretendiendo de que hagan una tesis de maestría ni una tesis doctoral, al contrario, sino que conozcan las herramientas y las formas en las que se escriben esos trabajos. Porque si no, el día de mañana, si quisieran hacerlo, tienen que empezar de cero. Entonces, hoy por hoy, por lo menos, pueden salir de la universidad sabiendo de qué se trata. Porque también hay veces que hay alumnos que salen de la universidad y dicen, nunca me dieron a mí las formas de escritura de artículo académico. Entonces, bueno, ya que estamos, como para sumar un poquito de complejidad, se lo dejamos también sobre la mesa para el que lo quiera usar, que lo use. Bien, ¿alguien más que quiera contar? Hoy somos 27, contándonos a mí y a Rubén. La clase anterior éramos 32, así que hemos perdido 5 soldados ya en esta batalla del aprender a pensar desde la complejidad. ¿Alguien leyó algo? ¿Leyeron los artículos que dejamos en el canal? Sí, ¿a cuál te referís? Buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes. Dejamos dos Gusto. artículos. Uno sobre el DNA y otro sobre... a ver, no me acuerdo, ahí te digo. Igualmente, el que hayas leído, contanos si leíste alguno y contanos qué te pareció. Bien, el paper sobre la acción fantasmal de Bose-Einstein, ese es uno. Y el otro es...
el de el segundo código o el código secreto del DNA. Estás en silencio, Patricia, por las dudas, si estás Sí, comentando no, lo algo. que pasa es que tengo todo en la compu, porque recién llego del tribunal y recién me estoy conectando. No, yo pensé que eran los textos en inglés que había Sí, que eran traducir y ver. esos dos textos que Ajá. pasamos, cualquiera de los dos podés. O sea, acabo de decir los títulos de esos textos. Y Cualquiera de creo los que dos podés. después eran unas preguntas que quedaban de la tarea uno, creo, no sé si es eso. Sí, todavía no Eh, llegamos a la tarea uno. ok. Bueno, ahí te dejo, espérame que ya me paso que lo tengo en la compu y te digo más o menos. Hay uno que era las correlaciones de Bell para átomos entrelazados en momento, ese puede ser. Sí, ese es uno. ¿Lo leíste? Ajá. Sí, más o menos es un experimento con correlaciones de Bell en estados de movimiento de átomos de helio. Sí, Y el exacto. resultado muestra un potencial de átomos ultrafríos para pruebas de mecánica cuántica, digamos, y abre otras vías para un estudio de efectos gravitacionales en estados cuánticos. Más o menos te lo Bien. resumo. Sí, 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 perfecto. Y Bueno, el ¿qué otro, te resonó algo de ese artículo con respecto a la complejidad? Estamos, a ver, para poner un marco, y esto es para todos, ya iniciamos la clase. La idea de estos artículos que vamos a ir dejando en el canal es para que los lean y para que de alguna manera empecemos a tener alguna relación con la complejidad, para poder ingresar. La clase pasada hablamos muy por encima, en términos generales, que la complejidad en primera instancia es inabordable, ¿sí? O sea, no puedo ingresar a la complejidad de una manera lineal, por lo menos. Entonces, como no podemos ingresar, vamos a ir haciendo una experiencia para vivir la complejidad y entender cómo trabajar para desplegarla. Esa va a ser la única manera de abordaje que vamos a tener, es desplegar el problema que yo elijo. Entonces, para eso es que vamos a ir haciendo estas tareas y vamos a ir intentando ponernos en relación o empezar a pensar la complejidad. Bien, en este marco, ahora sí, Patricia, comentámonos un poquito más, ¿qué te pasó cuando leíste ese archivo? Me estás hablando de física cuántica, acabas de decir que venís de tribunales, así que no debes ser una persona que está en un laboratorio de física. no, no, efectivamente no. Igual, algo sé porque en la secundaria por ahí el tema de todo lo que es física y química di porque en realidad el título que yo tengo en secundaria en algo se relacionaba, no en temas tan elevados como eso, o en la metodología y en el término. Así que algunas palabras tuve que buscar porque, bueno, no me resultaban familiares, afín, digamos. Eso es lo que me No, pasó. bien, perfecto. De eso se trata. A nadie le debería resultar algo conocido, por lo menos. Y si les fuera conocido, nos podrían contar por qué, pero a casi ninguno les resulta algo conocido hablar de la relación fantasmal que propusieron Bose-Einstein en su momento, ¿no? ¿Por qué les parece que dejamos ese archivo ahí? Me parece que tiene un poco más de sentido empezar a pensar de esa manera. Más allá del contenido que Patricia comentó muy bien, es un trabajo científico de la semana pasada que se pudo corroborar una teoría de casi 100 años atrás. Eso es lo que dice el archivo. ¿Qué les parece lo cuántico? Si querés, Patricia, tomá la palabra, comentame a vos qué te resuena cuando hablamos de cuántico, de la física cuántica, y después, por favor, alguien más que haya leído el archivo también comenta lo que le pareció. Para mí los fenómenos cuánticos son fenómenos donde es como que se trabaja con la energía. Es más o menos lo que yo estuve viendo, digamos. Eh,
son como eh, cantidades indivisibles o algo así. Es lo que más o menos yo entiendo, digamos, de lo que son los fenómenos cuánticos, digamos. Son como pequeñas partículas. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que haya leído el trabajo? Si nadie lo leyó, díganme que Hola, nadie lo leyó, así no estoy hola, perdiendo profe, mucho tiempo. Hola, Estefanía. ¿qué tal? Yo lo que interpreto, más allá del texto en sí, que por ahí se relaciona con esto de lo que es el conocimiento en movimiento, de, por ejemplo, que los codones estos, algo así era el nombre, Eso es en el como que eran, archivo eso es del DNA. Ahora pasaste al ajá, otro archivo. Pero está pasé bien, el otro, perfecto. Sí, no no, hay problema, no hay pe- problema. pensé que era ese, porque se me confunden ahí un poquito los nombres. Ujú. Bueno, eso yo lo interpreté también, es como que se conocía, como que eran neutrales y después con el avance de los estudios van mostrando como que estaba incompleto y, y que tienen como otra jerarquía que no se conocía. Yo lo interpreté con lo que trabajamos ahí en el Excel de los conceptos estos del conocimiento en movimiento, de cómo va evolucionando en el tiempo, que es algo más dinámico y no estático. Bien, muy bien. Me gusta. Gracias, Estefanía. ¿No? ¿Alguien más que haya leído? Buenas, profe. Yo el segundo, el que mencionó Estefanía, tuve Hola, un problema Florencia. con el tema de la verificación de cuenta. Viste que hay que crearse una cuenta en la revista Science para poder Ah, leer el sí, completo del texto. sí, Bueno, es tuve un problema verdad. con la verificación y no me la aceptaron. Entonces lo Bien, dejé para preguntarles a ustedes si había algún problema, pero como veo que otros pudieron entrar, habrá sido un error mío. Y sobre lo bien, del primero, de las moléculas de helio en la mecánica cuántica, se me hace muy, yo soy de escuela técnica en realidad, de secundaria sí, técnica. Así que se hacía bien, muy parecido a los métodos que a veces usábamos para calcular cierto magnetismo en pero algunas imágenes más que nada. Eso se me hizo bien, parecido y después no quise leer mucho porque claramente no seguí la secundaria técnica, no me gustó demasiado. Me gustó ok, mucho la manualidad, pero no los cálculos que tienen que ver con los átomos y correlaciones eléctricas, electrones, protones, neutrones que conforman el átomo, así que, perdón, pero ese texto me costó un poco de leer. bien. Sí, sí, a todos, a mí también me costó leerlo, o sea, no crean que es algo simple. Bueno, entonces creo que introducís, Florencia, una idea de herramientas, ¿no? De que para poder ingresar en este mundo, poder medir o entender determinada cosa, necesito herramientas, una tecnología que me permita acceder a, a medir quizás algunas de las cosas que estaban tratando de probar estos científicos. En el caso ese es de Australia, de la Universidad Nacional de Australia. ¿Alguien más lo leyó? ¿Alguien le surge alguna idea de por qué estamos poniendo ese tipo de trabajos acá? Yo creo que es justamente para ver cómo interactuamos, cómo reaccionamos, si estamos enganchados, tal vez aunque el tema parezca bastante engorroso de terminar de leer, pero es más que nada para demostrar lo poco incomprensible que a veces pueden ser justamente algunos textos, algunas imágenes llenas de fórmulas, algunas letras que el autor da por hecho que ya sabes qué significan porque asume que personas de su mismo entorno lo están leyendo, por ende que no necesitan explicación sobre esas cosas, para ver justamente lo que es el nombre de la cátedra, pensamiento complejo, la complejidad en el mismo texto. Bien, buenísimo, me gusta. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la lectura o qué le pareció o por qué les parece que están esos textos? Hay una cosita que puede resultar algo tramposa, pero había unas palabras que estaban marcadas en negrita. No sé si las observaron y por qué estarán marcadas en negrita. En el chat, ¿no? No en los documentos. Bueno, bien. Entonces, si no hay ningún otro comentario, vamos a esbozar la idea de historicidad.
¿sí? Es una herramienta que usa el pensamiento complejo y la filosofía en general para tener contexto de lo que sucede en un determinado momento y poder comparar los momentos y interpretar lo que sucedía en esa instancia de estudio. Las palabras que fueron marcadas es secreto en el archivo del DNA y fantasmal en el archivo de la teoría cuántica. ¿Por qué esas dos palabras? Porque fíjense que la ciencia, la clase pasada hablamos un poco de que la ciencia tiene alguna cuestión política, por una parte, pero por otra parte, como decía Estefanía, la ciencia no está acabada, el conocimiento no está acabado, ¿sí? No es que llegamos a una instancia y en esa instancia se terminó un tema, sino que hay avances. Y así como Einstein habló de una teoría, de una conexión fantasmal entre dos partículas, y ahí Patricia dijo que parte del estudio hablaba de lo cuántico y lo cuántico estudia las partículas, que son aquellas que hasta la fecha son indivisibles. Es como si hubiéramos llegado a un punto de finalización sobre el tamaño de una determinada cosa, que en este caso son partículas elementales, y esas partículas elementales están en constante estudio para entender la dinámica del universo. Así como hay dinámica de fluidos, eh, hay dinámica de partículas, de entender cómo se mueven, cómo es ese movimiento, ¿no? Y fíjense que Einstein hace 100 años intuía que había una conexión entre partículas que a priori no estarían conectadas, ¿sí? No hay nada que las una, o por lo menos desde el espectro que nosotros conocemos como accesible. Entonces él planteaba una relación fantasmal entre dos partículas que están a una gran distancia. Lo que dice el artículo este de la Universidad Nacional de Australia es que se comprobó con estos átomos de helio y sus partículas elementales que en el movimiento de una a una distancia, no sé si eran de 10.000, 15.000 o una cantidad de kilómetros muy grande, estaba conectada con otra partícula de helio y cuando había un efecto sobre la partícula A, también ese mismo efecto se representaba sobre la partícula B. O sea que se comprobó lo que decía Einstein, que él no creía mucho, pero que intuía que estaba o sea, que era un fenómeno que sucedía en la vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa es que no lo podíamos percibir y no podíamos acceder. Entonces ahí nos plantea o sea, varios puntos. El primero fue que la ciencia en primera instancia no está acabada. Por otro lado, nos plantea un conocimiento intuitivo de aquel que conoce mucho una determinada cosa y la puede expresar. Y nos plantea un momento histórico, que es el momento de la cuántica. O sea, recién en la actualidad se están pudiendo hacer experimentos que comprueban lo cuántico, ¿sí? La existencia de lo cuántico y esas cosas que se intuyeron en el pasado y que hoy tienen sentido y que a su vez van a poder ser implementados en alguna tecnología que nos permita tener algún tipo de acceso nuevo a otros conocimientos que hasta hoy no tenemos la posibilidad de tener. Acá lo que llama la atención es que los científicos, tanto en el artículo de física cuántica como en el artículo de microbiología que tiene que ver con DNA, utilizan palabras que no describen. Están yendo hacia un punto donde no hay capacidad de conocimiento y capacidad de explicación.
Entonces se despliega en primera instancia la complejidad. Por eso Einstein usa la palabra fantasmal, porque cómo algo puede estar conectado sin estar conectado. Habla de que habría una dimensión, o sea, contrapuesta, que cuando algo se mueve, en el otro resuena y se mueve al mismo tiempo, pero no entendemos cómo sucede. Entonces, en nuestro imaginario, cuando hay algo que está representado como una sombra, como algo que se mueve en la misma dimensión, pero sin estar conectado, se remite a lo fantasmagórico, a lo fantasmal, a aquello que no existe, pero existe. ¿Sí? Esa figura es la que está poniendo en texto Einstein cuando escribe esta teoría. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero hablar de fantasmas, ¿no? Y empezar a ponernos misteriosos y macabros en la cuestión de la complejidad, sino que el lenguaje no nos permite tampoco a veces explicar aquello que queremos explicar. No tenemos las herramientas. Me voy a ir un poco más atrás de Einstein, me voy a ir a Descartes, ¿sí? Un filósofo premoderno o el último, antes de llegar a la modernidad. ¿Alguien leyó Descartes? ¿Saben de quién estoy hablando? Por lo menos uno, excepto Rubén, que ya sabe quién es. Eh, ¿Saben todos quién es René Descartes? Sí, Sí, tiene una frase célebre, que todos la conocemos. ¿Qué dijo René Descartes? pienso y Pienso. luego existo. Exactamente, ese mismo hombrecito es el que dijo esa frase. Y cuando uno lee los trabajos de Descartes, Descartes era un aficionado a la anatomía y a los movimientos internos del cuerpo, también los flujos internos, y él en su momento, quizás los veterinarios que anden por acá van a poder tener términos técnicos mejores que los míos en este momento, pero yo voy a hablar como si fuera Descartes. Descartes decía que en los fluidos internos había unos humores, que dentro de los humores había como una especie de demonios, que hacían que tengamos distintos estados de ánimo, ¿sí? No explicaba de las formas actuales que había hormonas, que había distintas cuestiones químicas que se transportaban por la sangre, que hacían que nosotros tuviéramos estos cambios de humor. Pero él ya hablaba de humores y nosotros tomamos la palabra humor como parte de la explicación de lo que nos sucede anímicamente cuando estamos contentos, cuando estamos tristes y con la emocionalidad y en segunda instancia con los sentimientos. Pero el punto clave es que el mismo René Descartes no podía explicarlo, tal cual como le pasó a Einstein, pero él intuía que adentro de esos humores había algún compuesto que hacía que se modificara nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Otra misma evidencia de las formas de la ciencia que no terminan de estar acabadas es lo que veíamos del DNA, que se descubre en Kioto ahora que hay un segundo código que parecería ser que está oculto o que es secreto, y ahí está resaltada la palabra secreto porque la ciencia no habla de secretos, la ciencia siempre habla de cuestiones claras y que sean reproducibles, pero en este caso se habla de un secreto que tiene el código del DNA que fue descubierto y que parecería ser que tiene un efecto muy importante sobre la producción de proteínas. O sea que en determinados ambientes o instancias de la producción del ARN mensajero, se activan determinados codones, como dijo Estefanía, y esos codones van a depender de ese segundo código oculto que estaba ya en el ADN, pero que nunca se había nadie puesto a pensar o a trabajar. Entonces, la complejidad nos permite darle entidad a aquello que intuyo, ¿sí? Aquello que existe pero que no lo puedo explicar. Porque
Muchas veces va a pasar en la ciencia que aquello que no puedo explicar, entonces no tiene sentido que yo lo investigue. ¿Por qué? Porque probablemente sea algo que es una intuición y no hay capacidad de poder explicarlo, y si no lo puedo explicar, entonces probablemente no haya nada ahí detrás. No sé si me siguen el hilo, pero tiene que ver con la clase de hoy, que les comenté en la clase anterior que íbamos a hablar de los géneros del conocimiento. ¿Sí? Entonces está relacionado eso que le fuimos poniendo en el canal para poder vivirlo en carne propia a estas instancias y a la idea de intuición en la ciencia, que por ahí es difícil que se hable de este tema en los antros académicos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? No, no, Bueno, no. bueno, vamos a ver. Ahora les voy a compartir un segundo la pantalla. Vamos a ir a la tarea del hogar número uno. Y parte de la tarea de hoy, para hoy, era saber, no saber, sino definir las palabras que estaban acá en el glosario. Vamos a ver qué colocaron. ¿Ven la pantalla? ¿Están viendo el glosario? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a ir. Alguien que no habló. Omnisciencia. Everle Bryan. ¿Anda por ahí, don Sí, Bryan? profe, acá estoy. ¿Se Muy escucha? bien. Sí, se escucha perfecto. Hola, Ah, Bryan. ok. Hola, todo bien. Entonces, omnisciencia. ¿Por qué te gustó esa palabra? Porque me parecía como, no sé si cercana, pero como que siempre estaba presente, por decirlo de alguna manera. Ajá. Bien. Y pusiste capacidad de saberlo todo. Es una Mm. característica atribuida a Dios en las religiones monoteístas. Muy bien. Eso es lo que dice el diccionario y eh, ¿dónde lo encontraste a esta definición? Bueno, primero lo que hice fue buscarlo en Google y buscarlo en Gemini, como para leer a Ujú. ver qué me decía, aparte de lo que, bueno, yo ya sabía más o menos qué era, y traté de como sintetizarlo de la manera más corta, onda, porque hablaba de que era la capacidad de saberlo todo en presente, pasado y futuro. También como que se sabe lo que se piensa, las intenciones que se tienen cuando se actúan y todo eso, digamos, que es Perfecto. lo que lo relaciona a los dioses, como bueno, Dios de la religión católica y demás. Bien. ¿Y por qué te parece que está anotado acá en esta lista? ¿Te parece que tiene Eh, algo que ver con la religión? la palabra, El contexto por el que está puesto acá. y creo que porque debe ser una idea que se discute hace muchísimo tiempo. Bien. ¿Y esta palabra te suena a alguna otra palabra? eh, de las que están ahí o a cualquier otro tipo de No, palabra. a cualquier otra palabra. Y omnisciente me suena también a control, tal vez, porque si Control, ok. alguien es omnisciente, como que sabe, tiene el control de todo, se podría decir. Bien, O también algo que me llamó la atención era que se hablaba un poco también del libre albedrío, ok. porque pensando en que hay un ser omnisciente que sabe todo, es como que ya está todo dictado, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿qué tanto existiría el libre albedrío en ese caso? Bien. Otra idea muy religiosa. Bien. Podemos, si quieren, dejar ahí para trabajarlo a la idea de libre albedrío.
podríamos ponerlo como una palabra o dos palabras acá. Eh, pero importante, palabras que podrían tener relación es consciente, ¿sí? Ser consciente viene, o sea, nosotros lo vamos a trabajar desde ese lugar, de ser consciente, segundo término del conocimiento, hacerme cargo de lo que pienso. Y por el otro lado, la transdisciplina, ¿sí? Cómo entender un todo desde ser omnisciente, o sea, de tener una capacidad de mirar el todo, pero no para saber todo, sino para darle entidad. Así como soy consciente, también busco ser omnisciente de que hay un todo y al mismo tiempo la parte. Y ahí va a empezar a trabajar uno de los principios de Edgar Morin, que es nuestro pensador de cabecera, que es la hologramaticidad o la hologramática. ¿Sí? La hologramática es la idea del todo en la parte y la parte en el todo. ¿Sí? Entonces, omnisciencia para el pensamiento complejo tiene que ver con desarrollar la capacidad de transdisciplina, que está muy relacionada al saberlo todo, pero al mismo tiempo que tengo que ser consciente de que como individualidad no puedo conocer todo, porque mi hardware, mi cuerpo, mi mente es muy limitada y tengo una capacidad de entendimiento. Entonces, la omnisciencia me va a permitir entender que hay un todo allá afuera que yo tengo que ponerlo sobre la mesa. No es solamente entender una reducción. Entonces, omnisciencia como una herramienta para la transdisciplina, ¿sí? Es un ejercicio que voy desarrollando como si fuera una conciencia, pero no está ligado en este caso a la cuestión religiosa. Cuando uno lo pone en una dimensión religiosa, entonces sí tiene esta característica o esta capacidad de saberlo todo. Entonces, fíjense que acá en una misma palabra están funcionando dos dimensiones al mismo tiempo. Una dimensión filosófica y una dimensión teológica. ¿Sí? ¿Me siguen? Cada una de estas palabras tiene esas características de multidimensionalidad. Bien, voy a elegir otro. Gracias, Brian. A ver, Profe, perdón, acá. antes de seguir, ¿cuál es la Sí, palabra que dijo que se refería a la parte en el todo y el todo en la parte? Si mal no me acuerdo que había dicho. hologramática. Hologramática. Uno de los principios del pensamiento complejo. ¿Bien? Profe, y en cuanto a, yo soy Anaí, no sé si usted me puede ver Sí, compartiendo. sí, sí. Te veo. Esta es la hoja de cálculo que me compartió para que yo complete. Sí, acá tenés que, en evaluación, vas a tener que poner tu nombre y después vas a tener que ir Ok, porque, completando alguna de las cositas eh, que hay que ir completando en la bitácora, ¿sí? porque no me estaría dejando entrar, me pide, o sea, ya mandé la solicitud para que me dejen entrar como... Bien, todavía no llega el mail. En un segundo, Ah, ok, cuando vuelva ok, el listo, mail, a ver, ahí te listo, doy el listo. ok, así Perfecto. puedes verlo. Igualmente lo puedes seguir de pantalla. Sí, sí, gracias. Era eso, hermoso. Bien, dame un segundo, si no me olvido. Bien, ¿alguna duda sobre lo que estaba comentando recién? Mm, bueno, no sé, Rubén, si querés compartir algo, no sé si estás por ahí. Si no, ya sigo. Ahí está el ok. No, no, seguí nomás porque me parece que se van a Bien, ir integrando las bien, propuestas y después vamos haciendo pequeñas síntesis. bien. Ahí, bueno, ya puse a varios, creo que ya están todos los que solicitaron la hoja de cálculo. Bien, seguimos. Entonces, vamos acá con, bueno, poética, no la tomó nadie. Acá está hologramática.
Sí, que preguntaba recién, creo que Florencia. La idea hologramática está ligada, este es Patricia, está ligada a la idea recursiva. Cada elemento produce y es productor. Y a su vez está ligada a la idea dialógica, estabilidad, orden, desorden, que combinados como tres principios sirven de base para desarrollar justamente el pensamiento complejo. Bien, acá faltaría, que lo pueden poner ustedes, pero vamos a ver eh, la idea de el todo en la parte y la parte en el todo, pero es la misma metáfora de lo producido y el productor, o el producto y el productor. Estas formas recursivas hacen a la hologramática. Bien, vamos a... Me interesaba esto de estética. Alejandro, no, Rodrigo Silva, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes, muy bien. Bueno, comentanos acá ¿por qué escribiste lo que escribiste en estética? Bueno, en estética lo busqué en varias páginas web. Ujú, La definición que yo la encontré en filosofía w.com, ujú. www.filosofía.com, que se Bien, trata de filósofos españoles que dan distintos argumentos de la estética. genial. Pero a ver, no llego a ver lo que puse, lo tengo muy pequeño. Sí, ahí te sumo, ahí un poquito más, a ver si se ve. Ahí se ve bien. Si no, te lo leo. Y lo puedo leer porque no llego a ver. Bien. Dice ciencia sobre las regularidades de la asimilación estética del mundo por el hombre, sobre la esencia y las formas de creación según las leyes de la belleza. Bien, perfecto. Sí, más que nada lo vi de la parte de la que me gustó esa definición porque te habla sobre la estética y te quiere decir que no toda la estética para todo es muy compleja, sería para todo algo estético no es lo mismo. Eh, lo tomé de la parte de la belleza porque la belleza para cada uno es diferente, más que nada por eso tomé la definición esta. Bien, perfecto. Entonces, estás haciendo una relación entre estética y belleza, lo cual está bien a priori, pero hay algo interesante que podríamos hacer con esta palabra que es ponerle un guión acá y va a quedar ética, ¿sí? Lo mismo va a pasar con poética, con Ah, bien. cosmética, ¿sí? Estas palabras son palabras compuestas y hay una ciencia que se llama etimología que estudia las palabras y busca mostrar la raíz de cómo se crearon estas palabras en el pasado, desde las raíces Y latinas, desde las raíces sajonas, ¿sí? Y fíjense que las tres palabras tienen a ética como parte de su composición. Y están puestas a propósito acá porque hay una relación sobre la ética. Acá es la ética bueno, Rodrigo dijo bien, tiene una relación con la estética, la belleza, ¿sí? Al mismo tiempo, acá hay una palabra que es esencia. Y la esencia para la ética es tan importante como las buenas formas o las bellas formas. Y hay una relación entre la belleza, la esencia y la ética que hacen en esas dimensiones a una ciencia que está estudiando las formas, ¿sí? Y esas formas para los griegos eran muy importantes y deberían ser de una determinada manera. Entonces, más allá de una definición concreta sobre la belleza, acá hay en el fondo una idea que busca las buenas formas. Fíjense que dicen las formas de creación, ¿sí? Según las leyes de la belleza. O sea que de alguna manera
está poniendo algún piso para decir que hay una ley sobre la belleza, pero no es la belleza de lo de afuera. Es una belleza que probablemente tiene que ver con las formas, con lo ético y con lo moral, bien de los principios de la filosofía griega, filosofía clásica. ¿Por qué está puesto acá? ¿Y con qué lo vamos a relacionar? ¿Qué les parece? Había tres tareas más para ver, Pitágora uno y 2A y B. Vamos a relacionar con lo que es apariencia junto con lo de la esencia, me pareció. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Por qué te parece? ¿Por qué hiciste esa relación, Rodrigo? Porque como usted dijo que era o sea, lo esencial, habló de la esencia y en una bitácula había que definir lo que era apariencia y para mí la apariencia es cómo nosotros manifestamos algo esencial, pero de otra forma sería lo esencial es algo sólido y lo aparente que nosotros queremos mostrar como una esencia es algo que tiene un fin, Genial, es algo que aparece. muy bien. ¿Eso lo escribiste por acá? ¿Está puesto? ¿Escribiste la parte de apariencia también? Sí, acá está. Muy Por bien. ahí, Bueno, increíblemente, que puede ser por casualidad o por causalidad, ¿sí? Encontraste una relación y un sentido que no estaba explicado. O sea que también podemos pensar de nuevo en que tuviste algún tipo de intuición o ya tenías el conocimiento o un conocimiento intuitivo para generar esa relación que está excelente y que de alguna manera trajiste esencial y apariencia, ¿sí? En primera instancia no son lo mismo, pero forman parte de lo mismo, como explicaste recién. Eh, ¿Alguien más pudo hacer esta relación, además de Rodrigo? Gracias, Rodrigo, muy, muy bueno lo que escribiste. Ahora sigo profundizando la idea de apariencia. ¿Alguno más? Milagro, Quimé, Ignacio, Lourdes, Agustín. Profe, yo hice la bitácora uno y la Sí, bitácora B, o sea, la 2, pero la uno solo. O sea, me olvidé de ok. hacer la B2, La esa. B2. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, entonces en un ratito te preguntamos sobre las otras. Te vamos a preguntar sobre la impermanencia. ¿Ok? Bien, ¿alguien que haya hecho la bitácora 2B? Bueno, Profe, a yo de ver. ahí, o sea, cuando estuve buscando también, salía esta relación entre apariencia y esencia. Y a mí Ujú. lo que me llamó la atención era que como que la apariencia siempre es como subjetiva. Por más que vos tengas una esencia, la apariencia queda en el observador. O sea, capaz que vos intentás dar un mensaje y a distintas personas les llega uno u otro mensaje, que no tiene que por qué ser el mismo o el que vos querías transmitir. Bien, perfecto. ¿Dónde sucede eso actualmente que estás explicando? Algo que usamos todos los días, la mayoría de las personas de este En las planeta. redes sociales, ¿o no? Bien, sí. ¿A vos te parece que las redes sociales? Y para mí sí, porque como que hay veces que capaz sale una noticia y depende cómo lo interprete cada uno, le juega a favor o en contra y lo lleva como para su terreno. Tipo, esto Ujú. pasó y es así porque lo que yo creo es tanto y capaz que es todo lo contrario o al revés también. Exactamente. Bien. Me gusta que están en un plano de explicación profunda, ¿sí? ¿A alguien se le ocurrió definir textualmente? A ver, podría ir leyéndolo, no lo leí, la verdad. ¿Qué es apariencia o a qué hace o referencia la apariencia o un ejemplo de una apariencia o algo que suele decirse como espejismo? ¿Alguien escribió sobre eso?
¿Alguien hizo la relación apariencia-espejismo? Creo, profe, que la hice en observaciones, no me acuerdo si era en esta o Bien. en... Contanos, Rodrigo, dale. ¿Por qué pusiste una relación así Ah, no, lo puse en seducción, perdón, me equivoqué yo. en seducción? Ok. Entonces, en apariencia nadie hizo la relación espejismo-apariencia. Profe, yo no la hice, pero lo que entiendo que muchas veces podemos relacionar eso del espejismo como que nosotros, o sea, yo con lo que entiendo apariencia es como nosotros nos vemos hacia como los demás nos ven hacia nosotros. Y muchas veces eso del espejismo, nosotros a lo mejor tenemos una idea errada de nuestra apariencia y que a lo mejor los demás no nos ven de la misma forma que nosotros creemos que nos vemos o creemos que o sea, que tenemos esa apariencia. Muchas veces es engañoso eso. Exacto. Bien. Apareció una relación apariencia, engaño. Bien. Gracias, Agustín. Agustín está contando lo que piensa, me parece, no es lo que escribió, así que todos pueden hacer lo mismo. Está bueno que empiecen a hablar de lo que piensan, ¿sí? No tengan miedo, no hay cosas ni que estén bien ni que estén mal, pero no sé, creo que todos son de -30, capaz que hay alguno más 30, pero hace un tiempo en las películas y en los dibujos animados existía la figura del espejismo que estaba en un oasis, ¿sí? Sobre todo en los dibujos árabes que estaban en el desierto, que iba alguien con mucha sed caminando por el desierto y aparecía un espejismo. ¿Alguien sabe qué es esa idea, esa metáfora del espejismo? El espejismo era encontrar un oasis en el medio del desierto. Palmeras, fresco, agua, en un lugar que era muy, muy cálido. Pero cuando llegaban al lugar, al oasis, el oasis no existía. Era un espejismo. ¿Sí? ¿Alguien conoce esa metáfora? Sí, yo Sí, la sí. vi en varias películas, más que nada de dibujos animados. Dependiendo de la intención y la escena que quería crear, le daban la explicación junto con el sol, porque ustedes si manejaron por ruta o si viajaron en el asiento del acompañante, por lo menos en ruta, se ve también a veces reflejos de agua por sobre la ruta. Eso lo genera el sol. Y aparte también en ese tipo de escenas se quedaría dar la ilusión de que obviamente la persona que estaba pasando por esa situación, muerta de sed, lo que más quería encontrar era un oasis justamente. Entonces, si bien el agua se veía justamente por un espejo creado entre el sol y la arena, también las palmeras eran producto de la imaginación de la persona, que ya se imaginaba el oasis completo con todo lo que necesitaba: verdes para poder comer algo si tenía mucha hambre, agua porque estaba muerto de sed y un poco de sombra porque estaba cansada del sol. Perfecto, Florencia. Muchísimas gracias. Esa idea que acaba de describir exactamente Florencia tiene que ver con la apariencia que acaba de decir recién Agustín, creo que era, o Rodrigo, perdonen, se me confunden los nombres, en el sentido de que la apariencia es algo que tiene que ver con lo que me está afectando, y afectando tiene que ver con los sentidos, y con aquello que aparece. Lo que aparece es superfluo, y al ser superfluo, yo no puedo ver su esencia. Recién creo que Agustín habló de las redes sociales, ¿sí? Estas palabras que vamos hablando empiezan a tener sentido cuando lo pongo en algo cotidiano. Parte del momento actual tiene que ver con un fenómeno que va pasando en momentos de la historia, y por eso es importante la historicidad, donde en algún momento importó que el hombre estuviera en el centro, ¿sí? Que eso tiene que ver con la modernidad. Lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase, pero quédense con esta idea. Era importante ser. En algún momento de la historia fue importante ser. Luego fue importante tener, ¿sí? Y en la actualidad la importancia del hombre tiene que ver con aparentar. Y hay un término muy moderno en los claustros
filosóficos que hablan sobre la cultura glam, ¿sí? La cultura glam de alguna manera expresa y emerge como fenómeno de las redes sociales, ¿sí? Del cuarto poder, de los medios de comunicación. Entonces, la idea de aparentar, de mostrarme cómo, tiene que ver con que perdimos la noción y el vínculo con el ser, ¿sí? Entonces, esencia y ser están en una línea, como un eje conductual, mientras que el aparentar está en otra línea conductual y nos pone y nos hace obrar de maneras distintas, ¿sí? No es importante la esencia, muchas veces es más importante la apariencia, pero es consecuencia de el momento que estamos viviendo y no al revés. O sea, la tecnología de alguna forma está operando sobre las personas. Entonces, si no podemos tener una conciencia y trabajar hacia una omnisciencia, esta forma de pensamiento nos desborda y nos hace creer que la realidad muchas veces es eso que estoy viendo como un espejismo. Y en realidad no deja de ser un espejismo, algo que genero yo en lo producido y no estoy pudiendo conectar con la esencia de aquello que se produjo. Entonces, de buenas a primeras es un fenómeno complejo, el fenómeno de las redes, y es muy interesante desarrollar pensamientos críticos que nos permitan discernir entre la apariencia de la esencia, ¿sí? Al mismo tiempo, la estética como componente principal de la ética, o la ética como componente principal de la estética, nos marca esas formas que nos van a hacer vivir bien, vivir desde un lugar de satisfacción. Y eso se conecta con el último capítulo que vamos a ver en el seminario, que es la humana condición. ¿Sí? A qué vinimos a este mundo? Entonces, es importante que empiecen a ver que hay relaciones y que hay formas de unir todas estas ideas y que de esa forma voy como navegando una red y que de repente empiezo a entender que hay complejidad. No le entiendo la complejidad, pero sí de alguna manera le empiezo a intuir, a ver qué existe ahí, en esa navegación. Bien, vamos a la bitácora 1 y Kimei dijo que había escrito sobre seducción, ¿puede ser? ¿O era la 2A? En las dos escribo igual. ¿La 2 escribiste? ¿2A? No, no, en las dos. Ah, las dos, La uno bien. y la Bueno, dos. vamos con seducción. ¿Qué escribiste sobre seducción? Primero lo que escribí es, le pregunté a alguien y le pregunté Ok. a otra persona, uní las dos cosas y lo busqué en internet también de paso. Y bueno, Hiciste o sea, como básicamente todo. unas entrevistas, Una hiciste. de todo. No, pero Ok, básicamente yo creo que todos entendemos lo que es seducir a alguien, ya sea captar su atención o de distintas formas, ya puede ser prestando atención a esa persona o comprándole cosas o no sé, ya sean las palabras. O también va un poco también en lo que hablaste vos recién de la apariencia. Yo capaz si quiero tratar de seducir a alguien amorosamente, voy a tratar de producirme más, aparentar capaz más para que la otra persona también tenga atención en mí. ok. Vos empezaste diciendo que todos sabemos lo que es la seducción. O todos Ahora tenemos una explícale idea. como si alguien fuera extraterrestre acá y nunca hubiera hablado con nadie. ¿Qué sería la seducción para... ¿Cómo podrías explicarle la seducción a alguien que es extraterrestre? A Eh, este momento. no, no, es Bien, que justo estaba que me hagan silencio. bien, No, que es, digamos, captar la atención de alguien de distintas formas. No sé, bien, llamando la atención, digamos. bien. Ok.
¿Hay alguna otra forma de seducir sin un otro? Esto es para todos, Kimai, no hace falta que por ahí, si no se te ocurre, algún otro puede también intervenir. Y para mí no. Es, para mí, claro, yo también iba a decir, o sea, no se me ocurriría tratar de seducir a algo, a otro, o sea, algo que no sea otra persona. Puedo estar equivocada Ok, igual, pero para mí no. bien. Eh, ¿A alguien se le ocurre algo contrario? Ahí recién alguien habló y dijo que tampoco, le parecía que sí o sí debería haber otra persona. La pregunta es si se puede seducir a otra cosa que no sea una persona. Que el objeto de seducción sea cualquier otra cosa que no sea una persona. ¿Esa fue la pregunta? Perdón, no sé si Puede entendí ser, bien. sí, sí, sí. ¿Habría algo que no sea objeto? O sea, sí o sí necesito un objeto para seducir. Me parece que sí. Tipo que seducción, la palabra va a tener que referirse a un objeto, que no tiene por qué ser una persona. Podría ser un animal también incluso. Se podría considerar porque no tiene por qué ser sí o sí un contenido sexual, por así llamarlo. Podés incentivar a alguien a que, por ejemplo, empiece a estudiar una determinada carrera intentando hacer parecer la carrera seductora, apacible. Podés seducir con comida, por ejemplo, para los animales, pero me parece que sí tiene que tener un objeto como tal. Ok. ¿Y si hubiese un sujeto? ¿Es lo mismo objeto que sujeto? Yo les hago preguntas para que ustedes hablen, ¿no? Profe, yo Profe, creo que sujeto es algo físico y un objeto es algo más bien material. Ok. Pero es más común escuchar un objeto de seducción que un sujeto de seducción, ¿no? Bien. Me voy a quedar con esta que dice que es un arte, ¿sí? En primera instancia, sí o sí hay, para generar una seducción hay que generar una conexión o hay que trabajar una conexión. Puede ser explícita o puede ser implícita, ¿sí? Eh, Al mismo tiempo, es algo que definitivamente genera interés, la seducción. Pero hay muchas características que están alrededor de la seducción que no son parte de la seducción en sí. Y de buenas a primeras es un sentimiento una forma compleja de relacionarse con otro. Cuando nosotros hablamos de seducción, no hablamos de persuasión, ¿sí? Por lo menos en este trabajito que estamos haciendo acá. Y la idea en algún lugar leí recién, acá, la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. ¿Sí? Eso es más parecido a persuadir, pero acá hay una cuestión de seducción que es, quizás me quedaría más con esta, fíjense que dice el arte de despertar la curiosidad y el deseo hacia la propia identidad. Esa idea me incluye a mí también. La seducción no es con el otro solamente, sino conmigo mismo. Uno se puede autoseducir, ¿sí? Que muchas veces inicia desde las formas de razonamiento, ¿sí? Cómo me paro en la seducción, en la abstracción, para mostrarme de determinada manera, que vuelvo a decir, puede ser para mí mismo, puede ser con un animal o puede ser con un otro. Y al mismo tiempo como dijo recién Florencia, puede haber un objeto de seducción. O sea que no necesariamente, y quizás me voy a remitir a alguna película, tiene que ser una persona. Uno puede estar seduciendo y seduciéndose a sí mismo con un elemento, como una silla, un, un poste, ¿no?
o cosas que generan determinadas acciones que son de seducción. Entre los animales también sucede. Hay rituales de apareamiento que, por ejemplo, los pavos reales es muy elocuente las formas de seducción hacia la, la pareja que se quiere cautivar. Y también es una herramienta para congeniar, ¿sí? La seducción no necesariamente es algo que uno tiene que hacer, sino hay cuestiones también que están implícitas y pueden ser químicas, pueden ser de estatus, pueden ser de poder, ¿no? Hay frases como, por ejemplo, esto me seduce, esta idea me seduce, y las ideas no son personas. Entonces, puede ser que uno se remita y diga, quizás la persona que escribió esta idea es la que me seduce, sí, podríamos hacer ese camino, pero la seducción es de formas. A eso quería ir llegando, y fíjense que las formas, o recién estábamos hablando de las formas que tienen que ver con la ética, y la estética está conectada con las cosas que nos movilizan. Y esas movilizaciones muchas veces tienen un punto en común, que es que las formas me seducen desde las ideas. Sí, no sé si fue claro, pero es importante entender que estos quizás fenómenos que suceden y que a todos los pongo acá porque son cosas comunes, o sea, todos alguna vez seducimos y fuimos seducidos, o sea, es parte, seducidos, perdón, es parte de la vida. Pero ¿qué me seduce? ¿Me seduce la persona? ¿Me seduce una idea? ¿Me seduce la apariencia de? Y eso es de uno. Y ahí aparece la idea de intimidad. En la intimidad es que el segundo género del conocimiento, las ideas, toman fuerza, y a veces accionamos por estas seducciones que son propias de las ideas. Por ejemplo, alguna imagen de Instagram, ¿no? Que todo el tiempo está haciendo un reflejo, quizás de esa forma de visión, hacia mis ideales, y me seducen para. ¿Bien? Profesor, ¿eso es una forma de autoconocimiento o no? Claro, sí. La conciencia, volviendo al inicio, nos permite quizás vernos desde esta cuestión de el autoconocimiento, que es un proceso de saber por qué me pasa lo que me pasa, ¿sí? Entonces, esos procesos tienen raíces. Es interesante empezar a transitarlos para poder dar un paso más, que es la omnisciencia, que es darle lugar a que al mismo tiempo que estamos pensando lo que pensamos, en simultáneo están pasando infinidades de cosas que no le podemos dar la atención y de las cuales podemos ser conscientes. Pero el solo hecho de darles el espacio nos va a permitir acceder hacia otro nivel de conocimiento, hacia otro nivel de conciencia. O sea, no hay omnisciencia sin conciencia. Podríamos ponerlo en esa línea. Bien. ¿Quién se anima a hablar de... Ah, era impermanencia la que te tenía que decir, Kimei. Bueno, ya te pregunté sobre seducción. Bueno, voy a ver acá. Valentín Estrada. ¿Anda por ahí? Ahí yo soy. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Bien, Oh, mirá bien. la remera que te pusiste. ¿Será porque ganaron? ¿Alguien piensa que se puso esa remera porque ganaron, o es por alguna otra cosa? Bueno, ahí podemos empezar a discutir de todo lo que discutimos hasta recién. Por las dos cosas. Está bien, está bien. Bueno, felicitaciones porque ganaron ayer el partido. Pero bueno, mira qué lindo ejemplo. Ganar y la impermanencia. ¿A qué te resuena? Y eso yo lo busqué en internet
Y bueno, en ChatGPT y me dijo que era la idea de que todo cambia constantemente y nada dura para siempre. Bien. ¿Y cómo lo asocias a que ayer haya ganado Boca? Y que bueno, ayer ganó, pero puede cambiar, digamos, puede ser que en algún momento pierda. Bien. ¿Y eso cómo te interpela a vos, pero en tu cuerpo? A ver si me seguís. Vamos a tratar de empezar a hablar del primer género del conocimiento. ¿Qué me genera a mí eso de que cambie, digamos? Bueno, vamos por ahí. Después me puedes contar qué te genera cuando gana Boca o cuando pierde. Y bueno, cuando gana, felicidad. Ok. Y cuando Y pierde, amargura. amargura. ¿Y cómo se manifiesta eso en tu cuerpo? Y, por ejemplo, como ayer ganamos, hoy estoy feliz, estoy bien, estoy animado, con ganas de Bien. hacer cosas. Y si pierde, estoy desanimado, pues ya estar tirado en el sillón haciendo nada, Ajá. Bueno, cosas muy bien, así. perfecto. Me encanta lo que estás contando porque lamentablemente, o para alegría de todos, lo que está contando Valentín es así. Y no podemos ponerle ningún atributo alrededor. O sea, eso sucede, gente. Y lo que sucede es del primer género del conocimiento. O sea, todo lo que nos pasa en el cuerpo, esas alegrías que son generadas por algo que tiene que ver con una apariencia al mismo tiempo, porque, o sea, yo te puedo preguntar qué es Boca para vos, y vos me vas a contar un montón de cosas de qué es Boca para vos, pero al mismo tiempo, Boca para vos no es nada. O sea, porque Boca es algo inmaterial, o sea, es algo que no podés tocar. O sea, te podés poner la remera de Boca y decir, bueno, esto es Boca, ¿no? Pero cuando decís esto es Boca, al mismo tiempo no es nada Boca, o sea, porque no es algo que vos puedas tocar. ¿Es así o no? Es algo que sentís, me imagino, no sé. Claro, o sea, no, de que gane o pasen cosas no depende de mí. Es lo de que digo, depende de 11 jugadores que jueguen bien. Exactamente. Pero al mismo tiempo, hasta puede ser que los jugadores tampoco sean Boca. Hay muchos jugadores que vinieron de otro lugar, como Paredes, y anoche Paredes fue, creo que, el rey de la cancha, ¿no? Y sin embargo, en un momento él no era Boca y hoy es Boca, y mañana quizás no sea Boca, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo relacionás con la impermanencia? No, no sé. Vos decís que la Profe, impermanencia es la idea de que todo cambia constantemente y nada dura para siempre, ¿sí? ¿Cómo podés vos explicarnos ahora desde tu conocimiento de Boca, desde que sos de Boca, cómo estas amarguras y felicidades que viviste hasta la actualidad eh, se expresan o pueden emerger en la idea de impermanencia? Y puede ser de que, por ejemplo, si va de vuelta, si gano o pierde, capaz que te dan ganas de no ver nunca más o cambiarte de equipo o cosas así. Ajá, sí, sí puede ser. Imagínate que alguien te escuche que te cambiarías de equipo. Tu abuelo, no sé, tu papá. Mira, en mi familia soy el único de Boca. Ah, sos el único de Boca, bien. Bueno, por ahí hay alguien que hace parte, hace al grupo, y cuando uno escucha eso dice, oh, ¿cómo puede ser que haya dicho eso? Pero así puede pasar con un partido político o con cualquier cosa que uno se vuelva fanático. Pero bueno, te ayudo, Valentín. La impermanencia, o sea, cuando uno vamos a pasar a la idea de impermanencia y es una idea, pasa al segundo género de conocimiento y dice, puede decir en realidad, si yo voy a estar triste y voy a estar feliz porque soy de Boca, pero sé que es impermanente y esto es un estado que va a pasar en el tiempo, entonces, ¿para qué voy a ser de Boca? Y uno se desliga de esa emocionalidad y puede ver el mundo desde otro lugar, con otros filtros, con otras antiojeras, y ya no le afectan el cuerpo ni tampoco en la mente, porque se dio cuenta de la impermanencia. Y la impermanencia es lo más natural, ¿sí? O sea, nada
lamentablemente dura para siempre. O sea, no hay ninguna cosa hasta el momento actual que hayamos descubierto que dure para siempre. Excepto, dirían los grandes filósofos clásicos, las ideas eternas, ¿sí? Las ideas de el amor, ¿sí? Es una idea eterna, el amor va a durar por siempre y desde siempre duró. Y en la misma línea, la idea de la existencia de Dios, ¿sí? Dios existió desde siempre, no hay un principio ni un fin. Y las ideas pueden ser permanentes, pero lamentablemente el resto de las cosas no. Quizás podríamos pensar que alguna piedra, que algo que sea de origen muy primitivo, o sea, del momento originario, podríamos decir que eso puede ser eterno, pero así todos sabemos que hubo un momento en que la Tierra no existía y que de repente apareció. Entonces, la impermanencia, podemos hacer un juego de palabras, debería ser lo permanente. Pero nosotros no vivimos así. Estamos toda la vida buscando cosas eternas. Y queremos que Boca gane para siempre. Y queremos que el amor dure para siempre. Y queremos que la vida dure para siempre, ¿no? Y lamentablemente no es así. Pero hay algo que siempre aflora y emerge como esa idea de acabado. Y con la ciencia pasa lo mismo. Los humanos estamos buscando lo eterno siempre. O sea, es como parte de nuestra curiosidad. Queremos encontrar eso que resuelva lo acabado, lo terminado. Y lamentablemente no sucede, pero no sabemos vivir sin o sea, sin esas permanencias. No sabemos vivir con las impermanencias. Así como explicaba Valentín recién, cuando pierde Boca, para mí es un día gris, triste, no me puedo levantar del sillón. Descartes hubiera dicho, y vuelvo a Descartes, que había unos humores que movían algo en el cuerpo de Valentín y que lo hacían estar cansado y agobiado y veía que la vida era muy, muy complicada después de que había tenido un determinado evento, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos yendo de atrás para adelante, de adelante para atrás y todo va teniendo de alguna manera un circuito que conecta y que hace esta red que nosotros en este espacio llamamos complejidad. Una cosa más que tiene que ver con la impermanencia y la permanencia. Hay un fenómeno que está escrito por acá, que se llama autoorganización, y Morel lo plantea y también lo plantea Prigogine, que son autores de cabecera para nosotros. Y acá está escrito que es el proceso por el cual un sistema genera y mantiene su propio orden y estructura, sin requerir del control o dirección externa. Esto hace ir referencia de alguna manera a la permanencia. Un sistema que se autoorganiza por consecuencia se mantiene estable. Esa estabilidad de alguna forma nos trae la idea de permanencia. Nuestro cuerpo, cuando está unido y no separado en células, hace una autoorganización que es sostenible en el tiempo hasta que perece. Esa autoorganización está presente en todo el cosmos, ¿sí? En todo lo visible y lo invisible. Hay una organización que genera estabilidad, así como hay un caos que genera desorganización y nueva organización y aparece un ciclo constante, ¿sí? Así que bueno, en esta clase, viendo lo que Profesor, ustedes ya... Sí, de eso habló en el video Edgar Morin, ¿puede ser? exactamente, es uno de los principios de Edgar Morin y es algo que tenemos que, al final de este curso, tener bien sabido. Este flujo, caos, organización, autoorganización, caos nuevamente, hay distintos sistemitas, lo vamos a ver en una de las clases que sigue, eh, nos proponen una idea de cómo el mundo llega de alguna forma a las permanencias
y las impermanencias y cómo esto está en constante desarrollo, así como la ciencia y así como la idea de verdad, ¿sí? La idea de verdad. Bueno, entonces pudimos hacer un pequeño recorrido sobre las tareas del hogar uno. Voy a hacer rápidamente un repaso de todas estas cosas, pero con la presentación. Pensamiento complejo va más allá de lo simple, no es una materia más, es una forma de pensar. No queremos que ustedes lo vean como una materia que la tienen que aprobar, sino que viven la experiencia y que entiendan que hay algo que no se puede pensar, sino que se tiene que vivir y que está conectado con estas cosas de los principios o las formas del conocimiento. Entonces, nos enseña a conectar ideas y ver el panorama completo en un mundo fragmentado. Nosotros tenemos como anteojeras y vemos el mundo con la óptica de un santafesino de esperanza que está viviendo la vida en un pueblo rural, que va hacia una ciudad y tiene interconexión y a su vez vive en un mundo digital y virtual que impacta en esa urbanización con una cierta edad, entre 18 y 30 años, con algunas intenciones y obligaciones que tienen que hacer y responsabilidades. Entonces, están en un fragmento del mundo. No son hindúes, ni japoneses, ni africanos, son argentinos que viven en esta realidad. Entonces, la idea es tratar de conectar estas ideas y ver un panorama completo. Punto importantísimo, abrazar la incertidumbre y la interconexión. Para nosotros la incertidumbre es parte del juego, ¿sí? La ciencia la quiere sacar, nosotros en esta forma de pensar queremos que esté adentro la incertidumbre y hay que, o sea, nos prepara para cuestionar lo que saben y lo que ven del mundo, pero cuestionarlo de una forma distinta, no cuestionarla sobre algo descriptivo. Esto es así o es asá, sobre lo binario. No, lo nuestro es más esta transdisciplina, esto ver lo que hay detrás, buscar la esencia, discernir que hay una parte que es superflua, de una parte que no lo es, pero que a su vez es parte de una sola cosa que se manifiesta. Bien, Spinoza y la potencia del conocer, de la ceguera a la intuición, ¿sí? Vamos a hacer solamente un ejercicio muy chiquito. Por favor, todos se relajan un segundo, van a cerrar los ojos, por favor, yo los estoy viendo, así que cierren los ojos un segundo. Traten de apoyar su espalda en la silla donde estén sentados, ¿sí? Relájense, pueden relajar un poco la cabeza hacia atrás y van a inspirar por la nariz una vez y van a exhalar por la boca. Van a contar hasta tres. Muy bien, abre los ojos. Lo que acabamos de hacer recién, ese detenerse y respirar, es la primera instancia para acceder al primer género del conocimiento que tiene que ver con ir hacia el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo pasa lo que entiendo. Por ejemplo, respirar. Por ejemplo, tocar algo frío, ¿sí? Mi tacto hacia una superficie fría me comunican y me hacen sentir ese estímulo. Un ruido, un olor, ¿sí? Eso es del cuerpo. Y eso es el primer género del conocimiento que Spinoza decía que es el acceso a la realidad, al fenómeno. Ese acceso, en primera instancia, y acá me gustaría que me ayuden
a saber si entienden esta primera forma. Nuestro cuerpo humano está limitado, así como nuestra mente. O sea, tiene una capacidad de ver hasta una cierta gama de colores, tenemos una capacidad de oír hasta una cierta cantidad de sonidos, tenemos tolerancia a un determinado grado de calor y de frío, ¿sí? Lo mismo pasa con los olores y con el gusto. Entonces, cuando somos conscientes de nuestra individualidad y de nuestra limitación, es que podemos empezar a pensar lo que estaría por fuera que hasta ahora no lo pensé. Ejemplo, las bacterias, ¿sí? O el mundo exterior. Nosotros no tendríamos accesos a esos mundos sin el instrumento necesario para poder entender de que ahí, en la microscopía del mundo, existe algo. ¿Me siguen? ¿Sí? Con lo Sí, cuántico pasa sí, exactamente lo mismo. O sea, yo puedo imaginarme lo cuántico, pero acceder a lo cuántico, a priori, para mí, como humano, es inaccesible. Entonces, el primer género de conocimiento es todo lo que puedo conocer desde mi cuerpo. Segundo género de conocimiento, la razón, la mente y las ideas. Lo que está afuera de mi cuerpo o adentro de mi mente. ¿Sí? Mi mente, muchos hacen como esta idea de que la mente está un poco por fuera del cuerpo, pero al mismo tiempo involucra mi cabeza. Y esto, acá hay una palabra que es religación, que es interesante que la puedan buscar para ver qué significa, pero son las nociones comunes de la mente. Todo el trabajo que estuvimos haciendo hasta recién, esto de navegar la red, es del segundo género del conocimiento y son las ideas. Esto lo planteó Spinoza, Baruch Spinoza, año 1700 más o menos, se lo considera el primer moderno. Su gran obra se llama La ética según el orden geométrico y su primer postulado es Deus sigue natura, ¿sí? Dios, o sea, la naturaleza. Y se escapa del ordenamiento del mundo que tenía que ver con una deidad, o sea, con que todo lo que sucedía en el mundo era por Dios. Y dice, nuestro Dios es cosmológico y el ordenamiento del mundo, así como hablábamos recién de autoorganización, tiene que ver con la naturaleza. Dios no nos escucha, somos individuos en nuestra individualidad. Principio de la modernidad, un lío terrible. Ya en la próxima clase podemos hablar un poquito de cómo vivió Spinoza. Pero el segundo género del conocimiento tiene que ver con la comunicación, la expresión, la gramática. Y Spinoza genera esta obra, la ética según el orden geométrico, porque antes de esa obra escribió otra obra que proponía una reforma del entendimiento. Y en esa reforma del entendimiento, él hizo un esfuerzo enorme por mostrarle al mundo cómo debería hablar y expresarse para que todos nos entendiéramos. Porque el problema era que el lenguaje está inacabado y las personas no saben expresarse. Año 1700, creo que en la actualidad pasa más o menos lo mismo. La gente habla, pero no se entiende. ¿Sí? Muchas veces les debe haber pasado que están escuchando a sus padres o a sus abuelos o a alguien y dicen, se hablan, pero no se están entendiendo lo que se dicen. ¿Sí? Cada uno está como para su lado y dice lo que dice, pero no están tratando de entenderse. O puede ser con sus parejas. Esto ya lo había planteado Spinoza en 1700, imagínense que él también ya lo debe haber visto en su vida cotidiana como era. Y hace el esfuerzo, pero se da cuenta que tampoco iba a ser posible porque él planteaba que para que alguien me entienda tenía que empezar diciendo, yo, Gustavo Saldaña, el lunes 20 de abril a las 17:33, siento que estoy
muy bien y a gusto por estar hablando con alumnos de Esperanza en la cátedra virtual de la Universidad del Litoral. Y por estas razones es por las que yo ahora les voy a contar eh, nociones sobre el conocimiento de Baruch Spinoza. Miren todo el tiempo que tardé para decirles que les iba a contar algo de Baruch Spinoza. Él proponía que fuéramos tan elocuentes y descriptivos sobre lo que nos sucedía en primera persona, que eso iba a hacer que nos entendiéramos. Pero bueno, haciendo esa experiencia se dio cuenta de que el problema no era un problema de el conocimiento del segundo género, o sea que las ideas que vamos tratando de traducir no se entienden, sino que era un problema ético, que en realidad no tenemos una formación de las formas lo suficientemente desarrolladas como para poder hablar de la forma en la que tendríamos que hablar para entender. Y bueno, y llega a estas formas y estas descripciones que no son las únicas de describir el conocimiento, pero sí son interesantes para ponerlos en distintos planos. Entonces, segundo género del conocimiento, todo lo que tiene que ver con las ideas, las nociones comunes y cómo podemos explicar el fenómeno y cómo vamos conectando estas ideas para darle sentido al mundo en el que vivimos. Por último, él plantea un tercer género del conocimiento que es intuitivo. Es aquello que creo y siento que existe, pero no lo puedo explicar, no lo puedo transmitir. O sea, el fenómeno o el conocimiento experiencial e intuitivo no es trasladable, ¿sí? Y ahora vuelvo a los artículos que planteé en el canal de WhatsApp, que Einstein planteó una relación fantasmal entre partículas, ¿sí? Cuando Einstein planteó o hizo ese postulado, no significa nada. O sea, ¿qué me transmite a mí la idea sobre la conexión fantasmal entre partículas? O sea, cada uno puede explicar exactamente lo que le parezca sobre ese título y cada uno va a tener una intuición sobre esa idea. Pero la intuición que tuvo Einstein fue válida y imagínense lo profunda y realmente desarrollada que la tenía, que fueron 100 años por lo menos, o 80, para poder verificarla y experimentarla a través de una máquina, a través de una herramienta. Entonces, así como puedo desarrollar desde el deporte y desde la técnica de entrenamiento el primer género del conocimiento, que es autoconocimiento al mismo tiempo del mundo y de mí y en el fluir del mundo con mi cuerpo, así como puedo especializarme y ser muy conocedor del segundo género del conocimiento, que son las ideas y cómo relacionar y cómo poder describir el mundo. Asimismo, también puedo trabajar en la intuición y en esa autoconciencia profunda o en ese autoconocimiento profundo, siendo consciente de que una intuición puede ser que no sea real, puede ser una apariencia, puedo lograr potenciar mi obra y pasar a este nivel de omnisciencia para vivir lo hologramático, ¿sí? O sea que la intuición, que es algo que hasta el día de hoy sigue siendo extremadamente complejo para describir y trasladar, el pensamiento complejo lo trae como parte de una vivencia, que es entenderse en el todo y la parte. Y eso inevitablemente va a potenciar su obra en el mundo o sus formas de conocimiento en el segundo género y en el primer género. Bien, ya vamos a ir terminando. Entonces, cosas que vamos a ir viendo para la siguiente clase: pensamiento crítico, aprender a analizar y cuestionar la información de manera rigurosa, ¿sí? No caer en opiniones,
sino en poder criticar desde las formas académicas, o sea, con un respaldo. La complejidad de Morin, entender los principios de la complejidad. Ya hoy hablamos de algunas cosas, lo dialógico, lo recursivo, lo gramático, la autoorganización o autoecoorganización. Hablamos de la red. Hablamos de historicidad, pero vamos a seguir profundizando. Cómo se construyen las ideas y evolucionan en el conocimiento. Y eso nos va a llevar a nuestro primer gran tema, que es el paradigma. ¿Sí? Cuando tengamos recorrido estos primeros aspectos, vamos a llegar a el mojón del paradigma. Bueno, con esto ya algunos fueron diciendo algunas cositas, pero podemos empezar a ver algún problema del mundo real que a ustedes les empiece a resonar ahora, que quieran empezar a trabajar con sus grupos. Si quieren, ya lo podemos ir viendo. Y dentro del aula virtual tienen esto de pensar lo que hacemos, de Silvia Di Sanza, como para tener un texto que los ayude a seguir interiorizándose sobre lo que venimos charlando. Luego vamos a ingresar el paradigma, entender el paradigma de la complejidad y superar lo que nosotros llamamos el paradigma de la simplicidad para ir terminando con el curso poner en práctica el funcionamiento del paradigma, de la paradigmatología de la complejidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya lo saben, pero repaso. Presentación grupal en un video, trabajo escrito final para poder aprobar el seminario y obviamente que ustedes participen va a hacer que tengan mejor nota al final. Algunos ejemplos de los numeritos que se pueden poner ustedes para autoevaluación y no mucho más. Algo que les puede servir sobre algo que está comentado en las tareas del hogar. Un segundo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Yo quería, pero bueno, ahora ya me di cuenta Sí, que ¿qué pasó? el aula, o sea, porque yo quería entrar al aula virtual desde la de mi facultad, pero bueno, no estaba. Y Ah, tendré bien. que crearme una cuenta en la de agronomía. Puede ser, puede ser. Si Ah, quieren probar ahora eso, los que no pudieron ingresar, a ver, fíjate si pueden hacerte la Yo cuenta. tampoco pude ingresar, pero no sabía si es la facultad que encontré, digamos, en el Google. Así que bueno, lo voy a hacer después, voy a intentar, porque desde la mía no pude hacer la interconexión. Ah, no, no Oh, pudiste entrar No, con tu usuario y contraseña. no, yo no pude por eso. O sea, no sé si Bien, tengo que entrar. entonces, no, entonces van a tener que ir a la Facultad de Ciencias Agrarias y ahí se crean un usuario y contraseña y colocan la contraseña que esta mañana con Gustavo y Mabel les enviamos. Sí, porque no estábamos seguros de eso. Pero como están en el ámbito de la universidad, no van a tener dificultades en crearse esa contraseña. Bueno, ahí les gracias. dejo un link, ahí les dejo un link que probablemente les pida el usuario y contraseña, pero para los que ya lo tengan, lo van a poder bajar al PDF. Les voy a dar el formulario para que se pongan la asistencia también. Mientras van Gracias. haciendo eso. Bueno, Rubén, no sé si querés ir comentando algo mientras tanto Sí, no, sobre lo que les vimos hoy. comento que es importante que vayan mirando y vayan relacionando estas problemáticas con el campo de estudio de ustedes para ir detectando quizás algunos de esos problemas complejos que les puedan ayudar después a pensar la propia
transposición de lo que estamos trabajando al propio campo del conocimiento. Así que es como ir haciendo un ensayo porque vamos a seguir progresando en ir comprendiendo. Ahí le dejamos en el entorno virtual todo el material. No significa que ustedes tienen que bajarlo, sino que pueden ir viéndolo, pueden ir analizándolo. No son textos difíciles, pero sí necesitan de una atenta lectura. Y sí hay algunos textos que necesitan una atenta lectura, como por ejemplo el pensamiento complejo como respuestas al pensamiento único. Bien. ¿Cómo vienen hasta Ah, acá? ahí me pude ingresar al... Bloquear. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Hiciste un usuario nuevo o fue con tu usuario antiguo? No, me tenía que crear un usuario nuevo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces esa es la manera. Para los que no tengan usuario de la Facultad de Agronomía, van a tener que hacerse uno nuevo. Y en el chat les acabo de dejar y compartir el formulario de asistencia para que se pongan la asistencia el día de hoy. Bueno, todavía nos queda un ratito. Profesor, Eh, los que no asistimos, ¿por qué no nos mandaron el link la clase anterior, la pasada? Eso, ¿cómo hacemos con sí, la asistencia? no pasa nada, Patricia. No hay pasa nada. Y otra No hay cuestión que problema con quería la primera preguntar, clase. ok, Sí. gracias. Otra cuestión, el tema de Sotero, ¿es una condición sine qua non que haya que sí o sí instalarlo o se puede trabajar bajo otro? ¿O es la normativa, digamos? Son, O por son, ahí sur- cambia son, algunas son, cosas de la máquina, por eso son pregunto. sugerencias, son sugerencias. Lo Ok. importante es que el trabajo final tenga las citas que ustedes vayan teniendo como aval de sus reflexiones, que las tengan, que las escriban bien. O sea, vamos a hacer, o sea, es una propuesta. Todo lo que tiene que ver con Sotero, Settler o Obsidian es para que se saquen un 10. Hay alumnos que están buscando la excelencia total y que buscan un 10. Para esas personas es que ponemos el máximo nivel para que puedan ir a buscarlo. Porque esto tiene que ver con cursos anteriores. Eh, Algunos alumnos planteaban que querían tener un 10 y que querían hacer un esfuerzo para un 10 pero que la materia era muy complicada para lograrlo. Y entonces le decíamos, sí, sí, es complejidad, es complicado. Pero bueno, no es sinónimo complicado de complejidad, ya vamos a ver que hay una distinción. Entonces, no estamos, y esto para tranquilidad de todos los estudiantes, la nota y la aprobación de la materia no busca que ustedes sean expertos en complejidad, ¿sí? No busca que ustedes puedan resolver la complejidad en el tema que elijan, porque de hecho no es una posibilidad. O sea, la complejidad en primera instancia y quizás como algo lograble es tratar de empezar a desplegarla, por eso vamos a darle algunas herramientas de poder identificar la dimensionalidad que tiene el problema que ustedes vayan eligiendo. Entonces, ¿cuál es la forma de aprobarlos? Bueno, que busquen tener una escritura y una forma de explicación suficiente para que ustedes mismos desarrollen esta capacidad, porque esta capacidad se desarrolla y se necesita un proceso madurativo que tiene que ver con el tiempo que le vayan dedicando. Entonces, aquellos que le dedican mucho tiempo y que quieren y buscan la excelencia, van a ir por ese camino, mientras los que solamente vinieron acá para conocer y curiosear, entonces la exigencia es mucho menor y con un 6 un 7 pueden aprobar la materia y pueden hacerlo de la forma en la que quieran. Eh, pero bueno, nosotros buscamos y tratamos de ser una materia que pueda aportarles a su vida profesional, a su vida individual, y creemos que las personas que pasan esta trayectoria son agentes de cambio, son personas que no solamente nos motivan a nosotros para seguir haciendo lo que hacemos, sino
que pueden motivar al resto para tener una extra milla, ¿no? O sea, dar algo más al mundo de lo que normalmente se da o lo que normalmente se espera. Entonces, nuestra vara es alta, sí, pero creemos que todos los que llegan hasta acá tienen las capacidades para lograrlo. Entonces, solamente tratamos de estar a la altura de las circunstancias y por eso es que está planteada así la forma de cursado. Pero cada uno lo puede hacer con sus tiempos y sus procesos, ¿no? Muchas personas tardan 3, 4 meses después o hasta 6 meses en entregar el trabajo, a veces por tiempo, a veces por dedicación y bueno, siempre se aprueba. Al final de cuentas, siempre se aprueba, que creo que es lo importante. Bueno, ¿alguien ya tiene alguna idea de qué quiere hacer en los trabajos grupales? ¿Se imagina? Cuenten. El que sepa, ya cuente. Cuéntenos. Yo Bien, quería dejar de grabar. saber,